Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo número 8. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre, gracias. Hemos leído tu palabra, Señor. Oro, Señor, para que este mensaje sea de bendición para cada uno de nosotros, que hables a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, suplico, Señor, que bendigas la vida de cada uno de los que están acá presentes. Oramos, Señor, y te agradecemos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Tome sus asientos, por favor. Como usted sabrá, hemos denominado 2026 año de la presencia de Dios, y por eso estamos en esta serie. Es importante entender sobre lo vital que es la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Y estamos, por supuesto, enfocados ahorita en el Antiguo Testamento, pero en la próxima usted va a ver cómo explicaremos del Nuevo Testamento. Entonces, si entendemos estos dos testamentos, vamos a ver cómo Dios es real en verdad. Cómo Dios no es un mito, no es alguien que está lejano o alguien que no existe, como creen algunas personas que pues Dios no es alguien real. Pero creo que creer, amados, que Dios no existe es la peor ignorancia de los sabios, de aquellos que creen que son muy intelectuales, que piensan que todo existe por casualidad. Realmente, amados, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo pensando en tener una relación cercana a ellos. Debe de saber que el hombre es la máxima creación de Dios, en el sentido que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, también Dios sopló aliento de vida, que es espíritu. Por cuanto Dios es espíritu, todos los seres humanos tenemos algo que solo Él tiene: espíritu. Entonces, por eso es que nos podemos comunicar nosotros con Dios. De tal manera, amados, que Dios tiene una creación celestial, donde están los ángeles, los querubines, los serafines. Fue la primer creación de Dios. Pero Dios quería tener también una creación de seres terrenales, de carne y hueso. Por eso fue que Dios ha centrado, óigame, su mirada en la tierra. Algunos creen que existen otros planetas donde hay vida, hay otras creaciones. Amados, eso no es lo que explica la Biblia. Porque si no, Dios tuviese que tener otros hijos, ¿verdad? Para que murieran en otros planetas. Pero Dios decidió que su Hijo Jesucristo viniera a este mundo para morir por la humanidad. Entonces, en el libro de Génesis encontramos que cuando Dios creó al hombre, Él le visitaba. Dios llegaba ahí al huerto donde los estableció y hablaba con ellos. De tal manera que el ser humano, es decir, Adán y Eva, podían ver. La Biblia no lo dice, pero hablaban con Dios. Recuérdense que esa primer pareja eran seres puros. No estaban contaminados con el pecado. Hasta que el pecado entró fue que hubo una ruptura. Entonces Dios dice en este texto que se paseaba en el huerto y al aire del día. Es decir, Dios llegaba a su lugar y allí lo visitaba. Y el hombre podía hablar con Dios de manera tranquila, sincera, honesta. No había ningún pecado. Ahora, ¿por qué cree usted que la serpiente engañó a Adán y Eva? Pues para romper esa comunión que el hombre tenía con Dios.
Por eso es que la Biblia dice, amados, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, pero Dios no es como lo presentan algunas religiones, como un ser enojado que anda viendo, ¿verdad?, cómo castigar a la gente, un Dios que hay que tenerle miedo. No, Dios no es así. Dios es amoroso, Dios es bueno. Y Dios, amados, quiere que nos acerquemos cada día a Él, que sepamos que Él nos acompaña siempre. Entonces, para entender sobre la presencia de Dios, tenemos que primero irnos al jardín de Edén, donde ahí esa primer pareja tenía esa comunión con Dios. Él estaba presente en ese jardín del Edén. Ahora, pero como vino el pecado, amados, se rompió esa comunión con Dios. Y por eso usted sabe que Adán y Eva fueron sacados del huerto, porque pues era el lugar donde ellos le fallaron a Dios. Entonces, pero luego entendemos cómo Dios destruyó lo que es, más bien dicho, aquella generación que salió después de Adán y Eva. Y escogió Dios a un hombre llamado Abraham. De este hombre, ¿por qué Dios escoge a un hombre? Porque a través de ese hombre Dios tenía que darse a conocer primero a un pueblo y de ahí al mundo, que existe un verdadero Dios. Entonces Dios se revela a Abraham como el Dios omnipotente, como el creador, como aquel que le dio promesa de una nación, de una generación. Entonces a ese pueblo fue que Dios se le manifestó en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos toda la historia del Antiguo Testamento, está enfocada casi en la mayoría, amados, en el pueblo de Israel. Desde el libro de Génesis está enfocada en Israel. ¿Por qué? Porque Dios se iba a revelar a un pueblo y que ese pueblo fuese testigo del poder de Dios. Entonces, por eso es que vemos, amados, que Dios puso su atención en Abraham, Isaac y Jacob y las 12 tribus de Israel. De tal manera que Antiguo y Nuevo Testamento hablan de esa nación y que a través de ese pueblo fue que vino el Mesías. Que eso es lo que vamos a ver en el siguiente tema. Ahora, entonces, en el Antiguo Testamento, Israel tenía que experimentar que Dios es real. Por eso fue que cuando el pueblo estuvo cautivo en Egipto por 400 años, la Biblia dice, amados, que Dios llama a Moisés para que sacara al pueblo de Egipto. Y óigame, pero para que eso sucediera, vemos nosotros que hubieron 10 plagas. ¿Cuál es el propósito de las plagas? Dios darse a conocer como el único Dios verdadero. Los dioses de los egipcios eran dioses hechos de manos. Entonces, Dios se manifestó de tal forma que Israel pudo darse cuenta que Dios tenía el poder en los cielos y en la tierra. Ahora, Dios saca al pueblo y en el camino fue que Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces Israel fue testigo de la presencia de Dios en todos los 40 años que vagaron por el desierto. ¿Cómo lo vemos? Ya hemos leído anteriormente de esa columna de fuego que les acompañaba por la noche, que los alumbraba y les daba calor, y la nube que iba en el día, que los cubría también del sol. Entonces esa nube era, amados, la manifestación visible de la presencia de Dios. Ahora bien, pero Dios le dijo a Moisés que construyera un santuario, y eso lo vemos en Éxodo 25 versículo 8. Éxodo 25, 8, mire lo que dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ahora, ¿se da cuenta que Dios no es un Dios ausente, sino un Dios presente? ¿Recuerda usted lo que Jesucristo dijo? Que donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos.
Entonces, para que nos demos cuenta que Dios no es alguien que está allá lejos, Él está presente. ¿Ve? Entonces, aquí vemos que Dios le dice que hicieran un santuario. ¿Qué era ese santuario? Era una tienda. Así se le conoce. Era el tabernáculo. Mira el versículo siguiente. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo. De hecho, ya hemos mencionado que la palabra tabernáculo significa tienda, significa morada, significa casa o cabaña. Entonces dice, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ahora, ¿cuál era el propósito de ese tabernáculo? Que en ese lugar era donde Dios iba a manifestar y le iba a hablar al pueblo. Entonces, óigame, en ese tabernáculo habían ciertos elementos que se mencionan. Es decir, ahí iba a estar el arca del pacto, que, amados, también iba a estar la mesa de los panes de la proposición, que simboliza la provisión constante de Dios, y también el candelero de oro, que tiene 7 brazos, y ahí va a estar conocido como menorá. Entonces, ese candelero era el que alumbraba todas las noches. Ahora bien, entonces ese tabernáculo no era solo la muy tienda, sino lo que contenía. Allí Dios se manifestaba. De tal manera que la Biblia dice que cuando Moisés venía al tabernáculo, la nube venía y se posaba sobre el tabernáculo. Cuando Moisés salía de ahí, la nube se alzaba. Entonces, imagínense que el pueblo podía ver claramente cómo Dios se manifestaba. Entonces, eso era para que cada uno de ellos entendiera que Dios es real. Amados, nosotros no creemos en un mito, no estamos aquí pensando en algo que no existe. Dios es un Dios que hizo los cielos y la tierra, un Dios que se ha manifestado desde el principio, de tal manera que la Escritura dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, quien cree que Dios no existe, tiene que explicar cómo es que existe el universo, cómo es que existe el ser humano tan perfecto, con las funciones que cada uno tiene. Eso solo puede haber un diseñador que se llama Jehová Dios de los ejércitos. Él es el único diseñador, gloria al Señor. Ahora, amados, ese tabernáculo realmente apunta a Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en uno de los temas posteriores. Ahora bien, así que Dios quería habitar en medio de su pueblo. Y una de esas formas fue que Dios le dice a Moisés que haga el tabernáculo. Pero dentro de ese tabernáculo, como digo, estaba el arca del pacto. Y eso es lo que quiero que veamos en Éxodo 25, 10 y 11. Mire lo que dice Éxodo 25. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. Su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirán de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahora, fíjese bien, esta arca era una caja de madera que tenía 2 varas alrededor para que los sacerdotes la cargaran sobre sus hombros. Era forrada de oro por dentro y por fuera. Imagínense qué valor tenía esa. Y dice, amado, que de la medida que tenía era 1.3 metros de largo por 75 de alto y 75 centímetros de ancho. Entonces, el arca era símbolo de la presencia y del poder de Dios. Ahora, no era que Dios estaba metido en la caja, pero era un objeto sagrado, de tal manera que donde estaba el arca indicaba que allí estaba la presencia de Dios. Entonces,
Una vez construida el arca, fue puesta en el tabernáculo, específicamente en el lugar santísimo. Tiene que saber usted que en ese lugar estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y antes de entrar tenía que purificarse, tenía que hacer sacrificio, porque si no podía morir. Óigame, porque era un lugar muy sagrado. Entonces, esa arca indicaba la presencia de Dios. En esa arca Dios se revelaba, Dios le hablaba a Moisés. Ahí lo que dice el versículo 22. También es el lugar de adoración. El pueblo sabía que podían adorar ahí, amado, porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, cuando el pueblo entró a la tierra prometida, la nube de Dios ya no estaba, pero estaba el arca. Entonces, con el arca indicaba que Dios les acompañaba. Siempre el ser humano ha querido como que ver a Dios, y por eso es que usted sabe, las religiones, muchas de las religiones tienen ídolos, porque quieren ver. Pero Jesucristo dijo que bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Entonces, en el Nuevo Testamento las cosas son por fe, no es por vista. De tal manera, amados, que Israel quería ver, y en el caso tenían el arca. Ahí estaba, amados. Entonces, Dios ya le había dicho a Moisés que iba a habitar en medio de su pueblo. Y por eso es que estuvo la nube, luego estaba el arca. Entonces, realmente, amados, la presencia de Dios era tan poderosa que nadie podía tocar el arca, ni el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque para eso le habían puesto esas varas que donde ellos la cargaban. Entonces, imagínese usted que cuando Usa tocó esa arca, cuando David quería llevarla a la tienda que él había hecho, Usa cayó muerto ahí, porque era algo muy sagrado. Entonces, ahí podemos ver, amados, cómo la presencia de Dios estaba tan clara ahí. Ahora, ¿cuáles eran los contenidos del arca? Bueno, como ya lo hemos dicho, las 2 tablas de la ley contenían. Posteriormente, amados, según dice Hebreos, tenía la urna del maná y tenía la vara de Aarón. Eso es lo que dice la epístola a los Hebreos. Ahora, el arca también era el pacto de adoración. Entonces, notemos que cuando fue la toma de Jericó, el arca jugó un papel importante. ¿Por qué? Porque indicaba que iba la presencia de Dios. Ustedes saben cómo los sacerdotes cargaban el arca, y cuando ellos tocaron, sus pies tocaron el agua, el río Jordán se partió. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Ahora, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que cómo Dios se ha manifestado cuando estaba Adán y Eva en el huerto, cuando Israel iba por el desierto con la nube, luego con el arca del pacto, también, amados, con el tabernáculo. Pero, óigame, posteriormente construyeron el templo. Ya media vez construido el templo, significa que no necesitaba el tabernáculo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo era mientras se construyese el templo. En el templo era el lugar donde Dios haría su habitación. Y es parte de lo que quiero que veamos a continuación. Mire lo que dice Salmo 68, 16 en la Biblia de las Américas. 68, 16. ¿Por qué miráis con envidia, oh monte de muchos picos, al monte de Dios, al monte que Dios ha deseado para morada suya? ¿A qué monte se está refiriendo? La Biblia habla donde estaba el templo, es decir, el monte de Sión. Entonces note que dice que en ese monte era la morada suya. Ciertamente el Señor habitará allí para siempre. ¿A qué se está refiriendo? Que en ese monte, es decir, en el monte de Sión, o Israel, o más bien dicho, Jerusalén, donde está construido el templo, o estaba, más bien dicho, allí Dios habitaría para siempre. Ahora, ve entonces que en ese lugar fue que
se trasladó el arca del pacto. Es decir, cuando Salomón construyó el templo, el arca del pacto fue trasladada a ese lugar. Y ahí continuó la división del lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, mire lo que dice en 2 de Crónicas 7, 1 y 2. 2 de Crónicas 7, 1 y 2. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ahora, ¿qué está diciendo acá? Esto, amado, se refiere cuando Salomón construyó el templo, hizo sacrificios. Y óigame, no ocuparon fuego, sino que Dios mismo hizo descender fuego y consumió el holocausto. Entonces, eso estaba a la vista de todos, de que no hubo mano humana, sino que Dios mismo hizo descender fuego, así como en los días de Elías. ¿Se acuerda usted de que Elías, amado, Dios hizo que descendiera fuego sobre el sacrificio? Entonces, aquí habían construido el templo, lo estaban inaugurando, y dice la escritura que la gloria de Dios, amado, desciende en ese lugar, pero lo primero que pasa es que fuego vino del cielo y consumió el holocausto. Y luego, amados, una nube cubre el lugar de tal manera que los sacerdotes no podían entrar. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? La presencia de Dios en el templo. ¿Ve? Entonces, allí notamos cómo Dios ha acompañado a su pueblo. Esto es, por supuesto, en el Antiguo Testamento. Cómo Dios acompañó a su pueblo, su presencia lo acompañó en todo ese desierto. Ahora, pero al leer nosotros en el capítulo 10 de Ezequiel, vemos, amados, que la gloria de Dios, dice la Biblia, que se levantó del templo, se fue del templo. Ahí lo lee en su casa, capítulo 10, habla cómo los querubines llevaron la presencia de Dios. Primero llegaron al umbral del templo y luego se alzó, dice la Biblia, se fue, dejó el templo. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy mal delante de Dios. Es decir, el pueblo no le daba importancia a la gloria ni a la presencia de Dios. Entonces, pero ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque para poder entender sobre cómo es que funciona, cómo es que la presencia de Dios ha acompañado a su pueblo en el Antiguo Testamento, entonces lo vamos a entender mejor en el Nuevo Testamento. Porque allí en el Nuevo Testamento es donde mayormente Dios se ha manifestado, ya no de una manera visible. Claro, tal vez en Pentecostés sí, porque vino el Espíritu Santo y había, amados, como llamas de fuego sobre las personas. Pero hoy, amados, Dios no se manifiesta como en el Antiguo Testamento. Pero sí, Dios es real. Yo no sé si alguna vez usted ha sentido la presencia de Dios, pero quiero decirle que ahora el creyente puede sentir la presencia de Dios. Si ve usted, si al caso se ha sentido muchas veces como que Dios está ausente, como que Dios no escucha, Dios está tan cerca de nosotros de lo que menos podemos imaginar. Jesucristo dio una promesa y eso es lo que no tenemos que olvidar. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces eso quiere decir que mientras vivamos sobre esta tierra, el Señor nos acompañará siempre, que no vamos solos, Él va con nosotros. Gloria al Señor. Entonces vean, amados, que Dios ha prometido su presencia. Ahora, ¿cómo es posible que a veces sintamos que Dios está lejos? No sé si a usted le ha pasado, pero a veces ora y no siente nada. Siente como que usted está solo y Dios está allá y que ni siquiera alcanza sus oraciones. Pero eso a veces está en la mente. No siempre usted va a sentir algo. Pero que Dios es real, es real.
Ahora, lo que el Señor quiere es que cada uno de nosotros, amados, viva con esa convicción, con esa fe de las promesas. Que Él nos acompaña en nuestra salida y en nuestra entrada. Y que Él vela por nosotros. Que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, cuando sabemos, amados, que usted no necesita ver a Dios, porque de hecho la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto. Solo Moisés tuvo el privilegio de ver la espalda. Y dice que fue por la hendidura de una peña. Oigan, pudo ver que Dios pasaba. Pero recuérdese, a Dios no se puede ver porque Él es espíritu. Y un espíritu no tiene cuerpo. Pero sí se puede dar a conocer. ¿Ve? Entonces, amados, usted no puede decir, Señor, muéstrame. No, es que nadie lo puede ver y vivir. Es decir, que si una persona logra ver a Dios, ya no quedó para contarlo. De una vez se va para allá. Entonces, por eso es importante saber, amados, que la presencia de Dios la necesitamos cada día. Pero óigame, con esto termino. Es necesario que nosotros experimentemos en nuestra vida la presencia de Dios. Que sepa que Dios es real. Usted no sigue una religión, amado. No. Usted sigue al único Dios verdadero que existe. No hay otro Dios. No hay otro creador. No hay otro Señor. No hay otro santo. No hay otro todopoderoso. Él es el único. Y además, Él es nuestro Padre. Gloria al Señor. Quiero decirle, amados, que todos nosotros ahora tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Solo quiero que me busquen este texto que está en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Ahí terminamos. Mire lo que dice. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿a dónde dice? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Deténgase un momento ahí. Fíjese bien, dice, óigame, dice este texto, que nosotros, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Ahora, ya le dije que en el Antiguo Testamento el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Estaba el sacerdote y el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía el mayor rango. Entonces, solo él entraba una vez al año. Ahora, nosotros tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. Fíjese bien. Pero mire lo que dice el versículo siguiente, versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, ¿de qué? ¿De qué trata eso, amado? Recuerde usted que cuando Cristo estaba en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Por qué se rasgó? Porque el velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y al abrirse el velo, habla acá que ese velo era su carne. Óigame, la carne de Jesús, el cuerpo de Jesús fue lacerado, fue herido, fue traspasado. Entonces, ese velo representaba el cuerpo de Cristo, que fue abierto. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos acceso al lugar santísimo. ¿Y qué es lugar santísimo? Es la presencia de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos está esperando y nosotros estamos ocupados? Y decimos, es que no puedo, Señor, mira, estoy demasiado ocupado, tengo tantas cosas que hacer que no puedo. Y Dios dice, mira que te estoy esperando. ¿Y sabe qué es una de las cosas? Usted no necesita pedir cita. Vaya que el presidente Bukele le dé una cita, a ver cuándo se la dan. O que el alcalde le dé una cita. En el Seguro Social dicen que hoy hasta un año puede tardar una cita. Hermanos, pero para entrar en la presencia de Dios, usted puede entrar todos los días que quiera y a la hora que quiera, y Él siempre lo está esperando ahí.
Pero ¿sabe qué? Muchos creyentes somos demasiado orgullosos. Creemos que no necesitamos de la presencia de Dios. Señor, arreglátelas tú, yo me veo cómo me las arreglo, ¿eh? Y por eso que vivimos vidas apagadas muchas veces, ¿ve? Porque no entramos. Y terminemos de leer, versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mire lo que dice el 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces está diciendo, mira, puedes acercar, pero necesitas fe. Limpia tu cuerpo con agua pura, la mayor agua pura. Eso tiene que ver con lo que decía el Antiguo Testamento sobre cómo se tenían que bañar los sumos sacerdotes. Pero nosotros, por la sangre de Jesucristo somos limpios. Y por la palabra, dice la Escritura. Así que, amados, usted no puede decir, mire, es que yo no puedo entrar en la presencia de Dios. Claro que sí. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces estamos adorando y algunos están por otro lado. Estamos orando y otros están viendo a ver qué pasa en el panorama. ¿Cómo usted va a entrar en la presencia de Dios, amado? Si lo que necesita es saber que usted como hijo puede entrar y hablar con su padre. ¿Ve? Pero si no puede orar aquí en la casa de Dios, ¿cómo lo va a hacer en su casa? Si no adora aquí en la casa de Dios, ¿cómo piensa adorar en su casa? Amados, Dios desea que nosotros nos acerquemos. Pero ¿sabe qué pasa? Hay creyentes que hacen como Adán y Eva, que como pecaron, se alejan. En vez de acercarse a Dios, se esconden. Porque creen que Dios los va a chamarrear, les va a decir un montón de cosas, o se sienten indignos. Y es que una de las cosas que el diablo quiere es que usted no busque la presencia de Dios. Porque el diablo estuvo allá en la presencia de Dios y fue destronado. Y lo que Dios quiere es que nos acerquemos nuevamente a Él. Él nos espera siempre. Así que no haga un Dios lejano. Dios está muy cerca de nosotros. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.